El día que regresé al país, Lucía dejó a su esposo Jorge, gravemente enfermo y postrado en cama, para venir a verme. En el aeropuerto, sus ojos estaban húmedos. Su mirada era suave y tierna como el agua, y su hija Emma alzó su carita dulce y adorable, mirándome con ojos llenos de esperanza mientras decía: «Tío, me gustas muchísimo. ¿Quieres ser mi papá?». Detrás de ellas, Jorge tenía el rostro pálido, la expresión abatida, y el cuerpo tambaleante, como si fuera a desplomarse en cualquier momento. Yo me incliné con una sonrisa falsa. Dije: «Pequeña, ¿solo porque te gusto ya quieres que sea tu papá? Entonces, como a tu mamá también le gusto, ¿qué tal si me convierto en el padre de tu madre?». Capítulo 01. Tuve una pesadilla. Después de llegar a la clínica del psiquiatra, la secretaria que me sirvió un vaso de agua me miró con preocupación y preguntó: «¿Otra vez ese sueño?». Conteniendo mis emociones, respondí con frialdad: «De verdad ya no lo soporto más». La secretaria suspiró, inquieta: «Tener este tipo de sueño todos los días no es de extrañar que recaigas en cuanto tomas la medicación». Apreté la taza de té entre las manos, bajé la cabeza y murmuré, aturdido: «Algún día los voy a matar a todos». La secretaria dio un salto del susto y se apresuró a tranquilizarme. «Señorito, por favor, cálmese». El reloj de la pared siguió marcando el tiempo durante largo rato. No fue hasta que sonó la siguiente hora que finalmente recobré la lucidez y me disculpé con la secretaria, que seguía presa del pánico. «Sufro una enfermedad mental altamente agresiva, de un tipo que los medicamentos no pueden curar. Pero en el pasado, incluso cuando tenía un episodio, rara vez quería matar a alguien. La razón por la que mi estado ha ido empeorando cada vez más, hasta el punto de desarrollar estos pensamientos, es que a partir de cierto día comencé a tener un sueño extremadamente repugnante. En mis sueños, la misma historia se repite una y otra vez, y el mismo final ocurre siempre. Una mujer que ya pertenecía a otra persona en su corazón se casó con un hombre al que no amaba y dio a luz a una hija. El hombre era honesto y cobarde, atado por los valores tradicionales. Aunque era un heredero rico de segunda generación de una familia poderosa, obedecía a la mujer en todo, cediendo y comprometiéndose constantemente. Se podría decir que era patéticamente humilde, sin ningún límite. Aún así, madre e hija lo trataban con absoluta frialdad. Más tarde, el príncipe azul de la mujer regresó al país. Los viejos sentimientos se reavivaron entre ellos y, bajo ese contacto constante, la hija de la mujer también se fue acercando cada vez más a ese hombre. El esposo desesperado, ya postrado en cama por la enfermedad, simplemente renunció al tratamiento y se suicidó. Solo entonces la mujer y su hija despertaron de golpe a la realidad. Resultó que aquel hombre era la persona más importante de sus vidas, y no podían soportar el dolor de perder a un esposo y a un padre. Así que esa mujer trastornada trasladó toda la culpa al príncipe azul. Se vengó de él como una loca, destruyendo a su familia y arruinando su vida, hasta que finalmente murió de forma miserable en la calle. En cuanto a ella, pareció arrepentirse durante el resto de su vida, pero en realidad desapareció de manera impecable y comenzó una vida completamente nueva. Mis sueños no dejan de repetir esta historia, y el rostro de ese príncipe azul resulta ser exactamente igual al mío. Incluso la configuración del personaje es parecida a la mía, un heredero rico de segunda generación que se fue al extranjero. Pero yo me fui al extranjero para recibir tratamiento. Cuando aún estaba en la escuela, me diagnosticaron una enfermedad mental en el sentido literal y clínico del término. Era extremadamente rara, y hasta los médicos admitían que no la comprendían del todo. Su análisis me etiquetó como un híbrido de manía, trastorno bipolar y esquizofrenia. Los síntomas específicos eran: a veces quiero volverme completamente loco y matar a todos los que me molestan. A veces quiero hacer amigos entre los pacientes y volver locos a todos los demás. Y a veces simplemente me encanta observar el espectáculo, queriendo ver cómo todo el mundo se derrumba mentalmente. Mi círculo social era pequeño, y mis padres estaban aterrados de que causara problemas si me quedaba en el país. Además, estaba harto de fingir sonrisas y seguirle el juego a esa gente de allá. Así que crucé medio planeta y fui a un lugar donde nadie me conocía. Al principio, mi estado había ido estabilizándose poco a poco, hasta que comenzaron estos sueños. Estoy seguro de que el príncipe azul del sueño soy yo, pero, sinceramente, no logro entender cómo pude haber reavivado un romance antiguo con una mujer casada. En primer lugar, no tengo ningún interés en mujeres casadas. No siento el más mínimo deseo por cosas que ya pertenecen a otra persona. En segundo lugar,
No me gustan las mujeres. No me malinterpretes, cuando digo que no me gustan, quiero decir que estoy desencantado de ellas. No que no tenga necesidades físicas, me refiero a que no pongo a las mujeres en ningún pedestal innato. Claro que también es posible que no sea solo que no me gusten las mujeres, sino que simplemente no me guste la gente en general. Por último, entre las pocas mujeres supuestamente de primer nivel que conozco en mi país, no existe nada parecido a sentimientos antiguos entre ellas y yo. Entonces, ¿exactamente para quién sería yo ese príncipe azul? ¿Para esa cazafortunas que me acosa todos los días? ¿O para esa estafadora ambiciosa de dinero a la que ridiculicé hasta que perdió completamente la cabeza? ¿O para esa chica que insistió en subirse a mi coche y terminó vomitándolo todo? De verdad no consigo entenderlo. Pero no puedo ver en absoluto los rostros de los otros tres, todos están cubiertos por una gruesa capa de desenfoque tipo mosaico. De lo contrario, cuando mi enfermedad estaba en su peor momento, ya habría regresado a casa y hecho algo ilegal. Capítulo 02. En realidad, en el país también hay algunas personas con las que me llevo bastante bien. Por ejemplo, el heredero del grupo B, Martín B, tiene una personalidad completamente distinta a la mía, sin importar cuándo o dónde. Su estado mental es siempre increíblemente estable, siempre sonríe, parece bonachón, solo que es un poco lento para reaccionar. Por ejemplo, hace una semana le dije que iba a volver al país, y una semana después me llamó por teléfono y, como si de repente se acordara de algo, dijo: yo estaba destrozando unas figuras de personajes con efecto mosaico, hechas por encargo en una fábrica, entre los ruidos de golpes y crujidos. Martín no se alteró en absoluto y dijo con toda calma: me acabo de acordar de algo. Makoto, resulta que todo el mundo ya sabe que vas a volver. En realidad, yo también he estado investigando quiénes son exactamente los 3 miembros de la familia que aparecen en mis sueños. Pero como llevo mucho tiempo en el extranjero, no estoy bien informado. Cuando les pregunté a mis padres al respecto, siempre desviaban la conversación y evitaban responder directamente. Esa misma noche descubrí que en mis cuentas de internet extranjero habían aparecido muchos registros de búsqueda extraños. Entre ellos, detalles del caso de exterminio de una familia XXXX. ¿Qué condena corresponde por asesinar a toda una familia? Análisis psicológico del asesino en un caso de exterminio familiar. ¿Qué hacer si un hijo quiere matar a alguien? Me quedé sin palabras. Al ver su preocupación evidente, y además, no carente de fundamento, no tuve fuerzas para rebatir nada. La vía de mis padres no funcionaba, así que solo pude recurrir a amigos del mismo círculo. Hasta hoy, el perezoso Martín por fin trajo noticias. Dijo lentamente: Lucía, le ha dicho a otros que irá a recogerte al aeropuerto. Hizo una pausa de 10 segundos y continuó: tiene una hija, y le gustas mucho. ¿Lucía? Entrecerré los ojos, algo sorprendido. Casi ya no recordaba a esa persona. ¿No era aquella chica que había sido acosada por el matón del colegio? En aquel entonces aún estudiábamos. Después de que yo obligara a ese abusador escolar a abandonar la escuela, Lucía incluso me dio un regalo. Solo que el rostro de la chica era melancólico. Su expresión mostraba cierta autocompasión, y dijo un montón de cosas inexplicables, como que no debía acercarme a ella porque me traería mala suerte y demás. No fue hasta el final que entendí que, con esa cara tan provocadora de ganas de darle un golpe, en realidad estaba intentando darme las gracias. Justo en ese momento acababa de salir de un episodio y estaba de buen humor. Así que dije que no la había ayudado por ella. No acepté el regalo y me fui. Al fin y al cabo, a veces detesto a la gente y no quiero tener ninguna relación con personas que hablan de forma tan rara. Después de irme al extranjero, siempre hubo gente enviándome mensajes a mis cuentas. A los más insistentes los bloqueé, pero hubo alguien llamado Pasado que, aunque siempre me mandaba cosas incomprensibles, de vez en cuando me hacía gracia, un poco como la mascota electrónica que Martín me había recomendado. Por ejemplo, ella escribió: hoy fui a una subasta y vi un corazón azul del mar. Era realmente precioso. Pensé que quien me lo comprara, me casaría con él. Yo respondí: ¿qué corazón azul del mar? Suena a regalo barato. Otro ejemplo, ella escribió: qué feliz. Hoy asistí a un desfile de moda y la revista de tu familia me invitó a hacer una portada. Ya lo sé. El verdadero amor es apoyar en silencio. Yo pregunté: ¿quién fue el que te invitó? Y acto seguido trasladé de puesto a ese sujeto sin ningún gusto. También solía publicar selfies. Objetivamente hablando, su aspecto no estaba mal, pero esas fotos de cuerpo insinuante, medio oculto,
junto con sus tácticas de seducción de tira y afloja, eran realmente de un nivel bajísimo, así que la silencié directamente, hasta que hace un tiempo me reveló su identidad por iniciativa propia, y entonces supe que era Lucía. No esperaba que, después de tantos años sin vernos, su nivel de narcisismo hubiera aumentado tanto. Dije, de acuerdo, ya lo sé. Reflexioné un momento y añadí, cuelga ya. Los regalos que te compré los he enviado de vuelta. Martín sonaba un poco contento. Vale. Luego preguntó, ¿quieres que te ayude a cerrar el aeropuerto? El aeropuerto es de su familia. Por supuesto que entendía lo que quería decir. Por miedo a que ocurriera un incidente sangriento, me ayudaría a destruir pruebas de antemano. La verdad es que sí se me había pasado por la cabeza la idea de darle una paliza a alguien nada más verlo, pero ahora tenía otro pensamiento. Dije, no hace falta, últimamente no me gusta pelear ni matar. Capítulo 03. El avión llegó puntualmente al aeropuerto. Lucía, a quien no veía desde hacía muchos años, vestía un conjunto blanco de estilo Chanel y sostenía de la mano a una niña pequeña que se le parecía bastante en los rasgos. Esperándome, con una mirada casual, noté que no muy lejos detrás de ellas la seguía un hombre de aspecto demacrado. El marido de Lucía, Jorge. Tras investigarlo, descubrí que Lucía ya se había abierto paso entre la élite social y había construido su propia carrera. Y si pudo ascender socialmente como si hubiera pasado de rama en rama hasta convertirse en un fénix, fue únicamente porque se casó con Jorge Wang, un heredero de una poderosa familia rica que llevaba años apartada del foco público. En la línea directa de la familia Wang solo quedaban el anciano señor Wang y Jorge Wang como el típico marido proveedor. Jorge la sostuvo con todas sus fuerzas sin pedir nada a cambio. Más aún, tras la muerte del señor Wang, como Lucía no se sentía segura y quería una garantía, él le entregó por completo el control de las finanzas. Jorge era honesto y reservado. Apenas había tratado con mujeres. Años atrás, tras enamorarse de Lucía a primera vista, le pidió matrimonio. Sinceramente, en ese episodio del amor a primera vista, el rastro de manipulación humana era demasiado evidente, porque además ocurrió cuando ella estaba siendo acosada y fue Jorge quien salió a rescatarla. Para conquistar a Lucía, se arrastró hasta el extremo de un auténtico pagafantas en cada festividad. Transferencias de dinero, regalos, rituales llenos de detalles sin faltar ninguno, y todo con la nota de donación voluntaria. Antes de casarse, puso la mansión y los coches de lujo a su nombre. Después del matrimonio, trató a Lucía como si fuera una antepasada venerable, girando a su alrededor todos los días. Y todo esto, en la sección de comentarios de las publicaciones de Lucía, que parecían mostrar amor pero en realidad presumían de superioridad. Era evaluado por otras mujeres como el estándar de un buen hombre, la conciencia que un hombre de verdad debería tener. Por supuesto, no faltaban algunos buenos hombres que secundaban diciendo que el sentido de que un hombre gane dinero es gastarlo en su esposa. Lucía y Emma debían de haber venido a escondidas de Jorge. Ellas no parecían percatarse en absoluto del torpe seguimiento de Jorge. Aun siendo una persona tan evidente, por fin desperté un poco de interés. Así que cambié de opinión. Ajusté mi expresión y avancé sonriendo hacia ellas. Lucía ya había dicho que vendría a verme. En ese momento alzó la mirada y, con una ternura acuosa en los ojos, dijo, «¿Cuánto tiempo sin vernos?» Y su hija, no sabía qué cosas habría absorbido por ósmosis de una madre así, aunque era la primera vez que me veía. No dejaba de acercarse a mí, llamándome con voz suave tío. Tras un rato de saludos aburridos, Emma tomó una de mis manos y con la otra la de Lucía. Alzó la cabeza y me sonrió. «Tío, me gustas mucho. ¿Quieres ser mi papá?» Las buenas amigas que habían venido con Lucía se guiñaron los ojos entre ellas y empujaron con el codo el brazo de Lucía. Me quedé en silencio medio segundo, mirando con absoluta confusión a esa niña que parecía inofensiva, sintiendo a la vez una especie de extraña identificación con alguien de mi misma patología y un asco comparable a tragarse una mosca. En ese instante, Jorge dio unos pasos tambaleantes, con una expresión de profunda tristeza, como si fuera a caer al suelo en cualquier momento, y yo también reaccioné por fin, reprimiendo la ira que me subía con violencia. Tal vez haya quienes discutan si la naturaleza humana al nacer es buena o mala, pero en mi opinión, la naturaleza inicial del ser humano, y todas las conductas que de ella se derivan, no son más que hechos. El bien y el mal son criterios de juicio creados por los humanos a posteriori, y antes de ser juzgados. Los hechos solo son hechos, así que Emma pudiera decir algo así no tenía nada que ver con su naturaleza.
Solo podía ser resultado de que su madre se lo hubiera enseñado día tras día, de forma imperceptible. Por eso mantuve la sonrisa, bajé la cabeza y, con voz suave, dije, pequeña, si a ti te gusto, entonces yo tendría que ser tu papá. Fingiendo pensarlo medio segundo, curvé los labios y añadí en voz baja, entonces, si a tu mamá le gusto yo, ¿tendría que convertirme en el padre de tu mamá? En la concurrida sala de llegadas, parecía que alguien hubiera pulsado el botón de silencio. Las amigas de Lucía, que segundos antes reían y bromeaban, se quedaron completamente paralizadas. En los ojos de Emma, redondos como uvas, apareció una confusión evidente. A su edad, era incapaz de comprender la lógica de mis palabras. En el rostro de Lucía también apareció un instante de rigidez. Incluso Jorge, que un segundo antes parecía haber visto derrumbarse su mundo, abrió los ojos de par en par, con la cara llena de signos de interrogación casi palpables. ¿Makoto? Lucía recuperó enseguida su expresión. Su voz volvió a ser suave, incluso teñida de una pizca de devoción. No has cambiado. Sigues siendo tan aficionado a bromear. Respondí con una sonrisa ambigua. Yo nunca hago bromas. Los asuntos de la familia de Lucía y Jorge, sinceramente, no tenían nada que ver conmigo, pero jamás debieron arrastrarme a mí a experimentar una relación ética tan repugnante. ¿Y eso qué tenía que ver conmigo? ¿Acaso por los sentimientos ridículos de Lucía y su basura de carácter yo debía convertirme en el invasor de su familia deformada y cargar con el papel de villano masculino malvado? No me molestaba ser el villano, pero no este tipo de villano. Su final estaba destinado a acabar en la misma ruina. De todos modos iban a desmoronarse, así que mejor romperlos yo mismo con mis propias manos. Dicho esto, me agaché. Le acaricié la cabeza a Emma y estaba a punto de hablar sin ningún reparo cuando un dolor agudo atravesó mi mente. Mi rostro palideció al instante y mis dedos se clavaron con fuerza en la palma. Supe que algo iba mal, era el presagio de un ataque. Era muy probable que en ese breve lapso perdiera la razón. Lucía me sostuvo a tiempo, parecía convencida de algo. La expresión en sus ojos se volvió dulce y envolvente, y me explicó con una mirada cargada de afecto. Sé que te molesta la existencia de Jorge, pero entre él y yo no hay ningún sentimiento. Me vi obligada a casarme con él. La persona que siempre me ha gustado ha sido tú, solo tú. Desde que tenía 16 años, el ácido del estómago subió. Tuve ganas de vomitar otra vez. ¿Cómo puede alguien no tener vergüenza hasta este punto? ¿Qué significa eso de verse obligada? ¿Le pusieron un cuchillo en el cuello? Claramente se casó por dinero, y aún así se presenta como una víctima, fingiendo lástima, maquillando su pasado vergonzoso como si hubiera sido una imposición. ¡Qué descaro! Aparté de un empujón la mano de Lucía y, justo cuando cambié de idea y pensé en provocar algún altercado violento, Jorge, que se escondía en la sombra, como si ya no pudiera soportarlo más, salió por fin. Lucía. Debería haber sido un rugido de furia, pero sonó como si ya no le quedara ninguna fuerza, apenas un hilo de voz. Con los ojos enrojecidos, miró a Lucía, que, salvo un leve sobresalto, no mostraba ninguna otra emoción, y dijo, entre risa y llanto, ¿no vas a explicarme nada? Sin embargo, al segundo siguiente, Lucía respondió, ¿te atreves a seguirme? Me quedé sin palabras. Lucía lo interrogó con frialdad y, tras una pausa, añadió con el mismo tono helado. Makoto es un compañero de estudios con el que siempre he tenido muy buena relación. Ha regresado al país y hemos venido a recogerlo, justamente porque temía que te hicieras ideas raras. No te lo dije. La pequeña Emma también frunció el ceño. En su voz infantil había un claro reproche. Papá, ¿cómo puedes espiar a mamá? Los labios de Jorge se movieron, pero no logró decir ni una sola palabra. Todo su rostro estaba cubierto de un gris mortecino. Ya era demasiado. ¡Qué escena tan absurda! Lucía dijo con impaciencia, nunca me gustaste. Fuiste tú quien insistió en perseguirme. Durante tantos años hemos mantenido una convivencia respetuosa. Ya te he dado suficiente cara. Con expresión gélida y tono irritado, añadió, soy una persona independiente. No tienes derecho a entrometerte en mis asuntos ni a cuestionarme. Claro, ese tipo de mujer es así. Cuando no tiene dinero dice no me importa el dinero. Solo tú, cuando ya lo tiene, naturalmente piensa no me falta dinero. ¿Para qué te necesito? Al terminar, su mano se acercó poco a poco a mí, intentando engancharse de mi brazo. La aparté de un manotazo. Las sienes me latían con violencia. El dolor era insoportable, y solo pude exprimir una palabra de entre los dientes. Lárgate. Lucía parecía no haber oído con claridad.
Su boca se abría y se cerraba como si estuviera diciendo algo, pero yo solo sentía un pitido en los oídos, con el mundo entero lleno de un zumbido constante. Este era el aeropuerto de la familia Martín. No quería armar un escándalo aquí, tenía que irme cuanto antes. Al llegar frente a Jorge, me detuve y aún así añadí una breve explicación. Señor Wang, entre Lucía y yo no hay absolutamente ninguna relación. La voz se me cortó en seco. Me quedé aturdido, llevándome la mano a la sien, mirando al hombre de rostro ceniciento que tenía delante. Había desaparecido. El dolor que me había atormentado durante tanto tiempo, en el instante en que me acerqué a Jorge, se disipó silenciosamente, como si una brisa suave me rozara el rostro. El mundo caótico e invertido ante mis ojos volvió a su sitio. La niebla de mi mente se despejó. El mecanismo de mi cuerpo regresó a la normalidad. Percibí el aroma intenso de la hierba y los árboles en el aire, y todo se volvió extraordinariamente nítido. Desde el año en que enfermé, nunca dejé de estar sumido en ese dolor insoportable. Solo variaba en intensidad. Después de irme al extranjero, esa sensación se redujo al mínimo, pero aún así seguía sintiéndome un enfermo. Aún así, siempre me sentía solo. Mi familia y mis amigos estaban aquí. No podía exigirles que todos se mudaran al extranjero conmigo, así que cuando pensé en regresar, ya estaba preparado para soportar el dolor. Hasta este instante, una sensación maravillosa, como si me arrancaran el hueso enfermo y la medicina hiciera efecto de inmediato, como si por fin me hubiera convertido en una persona normal. No podía convencerme de que una coincidencia así no tuviera nada que ver con Jorge. Cambié la manera de mirarlo y, con sorpresa, descubrí que en sus ojos no había rencor alguno al mirarme. Parecía no desahogar su enojo conmigo por el comportamiento de Lucía. Dije, Jorge, mucho gusto. Me quité los guantes de cuero, empujé ligeramente mis gafas y extendí la mano. Me llamo Makoto Ito. Él se quedó un momento atónito. Tal vez recordó las palabras sarcásticas que le había dirigido a Lucía hacía un momento, aunque no entendía qué pretendía yo. Aún así, por reflejo, extendió la mano y estrechó la mía. Mucho gusto. En el instante en que nuestros dedos se tocaron, esa sensación de curación se volvió aún más evidente. Solté la mano a regañadientes, con cierta nostalgia por esa claridad propia de una persona sana. Aunque la familia Wang llevaba una vida discreta y apartada, bajo su control había no pocas empresas, y también mantenían a numerosos maestros de la escultura dedicados a la alta costura artística. Al investigar, descubrí que Jorge era un entusiasta de la escultura, para averiguar la causa y, al mismo tiempo, evitar los episodios. En apenas unos segundos tomé la decisión de acercarme a Jorge. Si quería acercarme a alguien, por supuesto tenía que empezar por sus intereses y aficiones. Dije, no soy cercano a Lucía. Antes estudiamos en la misma escuela, pero apenas cruzamos dos palabras, añadí. Sin embargo, siempre he oído hablar del trabajo de talla del señor Wang. Si se presenta la oportunidad, me gustaría pedirle que me ayude con algo. Jorge se quedó ligeramente sorprendido. Sus ojos se iluminaron un poco. Sin embargo, al segundo siguiente, Lucía intervino. Makoto, no le hagas caso. Se pasa el día trasteando con esas cosas inútiles. Vosotros no sois del mismo mundo. Lo que dices él ni siquiera lo entiende, como si no comprendiera el lenguaje humano ni captara mis intenciones. Continuó hablando por su cuenta. Acabas de volver al país. ¿Ya has encontrado dónde quedarte? ¿Por qué no te quedas primero en mi casa? Me quedé atónito por un instante. ¿Pero cómo podía decir semejante cosa? Antes de que pudiera reaccionar, ella continuó hablando. Si te parece incómodo, también puedes quedarte en la casa del oeste de la ciudad. Allí tengo otra residencia anexa, incluso rehearsés. El entorno es excelente. Claro que el entorno era excelente. Esa era nada menos que la antigua residencia de la familia Wang. Me pellizqué el entrecejo, pensando para mis adentros que qué mala suerte. Aunque la decisión de regresar al país la había tomado de forma repentina, en casa seguramente ya habían preparado una habitación para mí. Además, el promotor inmobiliario de la zona del oeste de la ciudad tenía una relación estrecha con mi familia. Mi padre incluso mandó construir allí una mansión especialmente para mí. Dirigí la mirada hacia Jorge y, tras una breve pausa, dije, he oído que recientemente el señor Wang ha aceptado participar en un programa. En mis sueños, Jorge no solo amaba la escultura, sino que también llevaba una cuenta propia como creador de contenido del ámbito artesanal, donde solía publicar sus obras. Durante el tiempo en que los estuve investigando, yo incluso le daba me gusta con frecuencia a esa cuenta. Jorge solía tallar colgantes y adornos para su hija.
Su técnica era fina y su estilo agradable, por lo que la cuenta tenía bastante popularidad, tanto así que un programa de variedades centrado en niños lo invitó a participar. Era un programa de ritmo lento, en el que los invitados debían traer a 2 acompañantes para mostrar su vida cotidiana. Jorge no pertenecía al mundo del espectáculo, pero como él y Lucía pasaban poco tiempo juntos, quiso aprovechar esta oportunidad para vivir una etapa tranquila como familia de 3. Reuniendo valor, aceptó la invitación y planeó invitar a Lucía y a Emma. Emma era pequeña y juguetona, así que estaba encantada de salir en televisión. Lucía, en cambio, se negó, y además lo acusó de no respetarla por haber aceptado sin consultarlo antes con ella. Sin embargo, en mi sueño, Lucía acabó aceptando más tarde. Solo que durante el programa ocurrieron muchos incidentes. Jorge fue criticado por su forma de educar. Incluso se le insinuó de manera encubierta que maltrataba a su hija, diciendo que no era digno de Lucía y de Emma, lo que aceleró el empeoramiento de su enfermedad. Entre los catalizadores de todo aquello no faltaba el Makoto que, echando leña al fuego, intentaba seducir a la esposa de otro, tal vez porque ya me había calmado. Al pensar en lo ocurrido en el sueño no sentí rabia. Al contrario, me pareció bastante gracioso, muy irónico. Dije, durante este tiempo tengo la agenda libre, más adelante nos ponemos en contacto. Saqué una tarjeta de presentación y se la entregué a Jorge. Espero la llamada del señor Wang. Aquello ya era una insinuación descarada. Antes de irme, aún le acaricié la cabeza a Emma, con un tono cargado de significado. Dije, ¿no decías que te gustó mucho, pequeña? Curvé los labios en una sonrisa. Créeme, tu opinión va a cambiar. Capítulo 04. Jorge, efectivamente, se puso en contacto conmigo, tal vez por curiosidad hacia el príncipe azul de su esposa, tal vez por insistencia de Lucía, o tal vez porque, como mostraba mi investigación, realmente no tenía amigos. En cualquier caso, terminé convirtiéndome en la persona a la que invitó a aparecer. Lucía también me envió un mensaje. Decía, Makoto, sé que quieres desarrollar una relación con Emma. Te esperaré. Joder. Pero como todavía necesitaba acercarme a Jorge para investigar por qué Lucía podía provocar mis episodios, le respondí de manera superficial, no pienses tanto. Si estás enferma ve a tratarte. Y no la bloqueé. Acepté todas las condiciones de Jorge, insistiendo solo en una cosa, viviremos en mi casa. Él aceptó. Mandé a limpiar mi mansión en los suburbios del oeste. El día que se mudaron, Jorge no solo trajo a Emma, sino también a un grupo de personas. Con un poco de tartamudeo me explicó. Estos son los nutricionistas y los tutores privados de Emma. Respondí con un indiferente, mi casa es enorme. Mientras Lucía no se mudara, daba igual quien viviera allí. Cuando llegó la temporada en la que las hojas de arce se tiñen de rojo, las montañas y los campos parecían un mar de fuego y nubes rosadas. Llevé a Jorge al patio a hacer una barbacoa y beber cerveza. Mientras comía, suspiraba de vez en cuando y decía, así que una persona puede vivir de una manera tan libre. Jorge tenía el rostro muy pálido, pero bajo el reflejo del bosque de arces parecía haber recuperado algo de color. Emma, evidentemente, también adoraba el lugar. Dijo, tío, tu casa es enorme, mucho más grande que la mía. Luego añadió en voz baja, también es más grande que el piso en el que mamá quería que vivieras. Después de decirlo, me miró sin ninguna carga emocional, sin darse cuenta de que esas palabras podían herir a su padre. Jorge, en cambio, solo esbozó una sonrisa amarga. Me giré, miré a Emma con una media sonrisa y le pregunté, ¿tu madre quiere darme una casa para vivir? ¿Con qué derecho? Emma se quedó confundida. Continué, ¿esa casa es suya? ¿La compró ella? Dije con calma, no. Entonces, ¿con qué derecho se siente tan segura de poder ofrecérmela? Emma volvió a quedarse paralizada. Era demasiado pequeña para entenderlo todo, pero intuía que yo tenía razón. Así que bajó la cabecita y se fue a un lado a pensarlo. Tras reflexionar un momento, Jorge dijo, el señorito no es como me lo había imaginado. Para mi sorpresa, en comparación con aquel día, su reacción al escuchar las palabras de su hija fue mucho más tranquila. Le pregunté, ¿y cómo me imaginabas? Respondió, en realidad, hubo cosas que sí acerté. Jorge Wang sonrió y dijo, después de todo, eres alguien en quien Lucía piensa todos los días. El señorito parece, en efecto, una persona extraordinaria. Me pellizqué el entrecejo y dije, señor Wang, usted la considera un tesoro, pero a mí no me interesa en absoluto. Tampoco tengo intención de destruir su familia. Hablé con franqueza. Apenas he hablado con ella.
No la contacté después de volver al país. Todo esto ha sido una obra montada por ella misma. Después de decirlo, me arrepentí un poco. Desde que empecé a sufrir los episodios, había vivido demasiado a mi antojo y ya había olvidado cómo comunicarse con la gente de manera normal. Claro que, en el fondo, era porque no soportaba su comportamiento sin límites de pagafantas. Justo cuando iba a suavizar mis palabras, vi a Jorge negar con la cabeza y sonreír con incomodidad. Lo sé, es solo que Lucía siempre ha estado muy enamorada de ti. Solté una risa fría. ¿De verdad crees que eso es amor? Continué. La familia Ito tiene una base económica sólida. Que ella quiera escalar hasta mí es comprensible. Al fin y al cabo, para una mujer, una alianza matrimonial es la mejor herramienta que puede usar. Dije sin emoción. ¿No es así también contigo, señor Wang? Jorge pareció recibir el golpe de una campana gigantesca. Me miró atónito. Mis palabras no eran incorrectas. El supuesto amor de Lucía quizá no fuera más que el lujoso abrigo con el que un egoísta se disfraza, mientras por dentro está infestado de piojos repugnantes. Poder pisar a la familia Wang y escalar paso a paso, ¿cómo iba a no haber intereses detrás de todo lo que hizo? Los sentimientos de una persona no pueden cambiar de forma tan drástica. Al analizar su comportamiento en mis sueños, lo único que podía pensar era que se trataba de una viuda negra que se había enriquecido provocando la muerte de su marido. ¿De verdad podía obsesionarse conmigo durante tantos años solo por una faceta mía en la adolescencia? Si de verdad le gustaba, ¿por qué se casó con Jorge? ¿Por qué ignoró selectivamente el hecho de que ella estaba siendo infiel? ¿Por qué, tras la muerte de Jorge, cambió por completo de rostro? ¿Por qué durante tanto tiempo se dedicó a construir cuidadosamente su imagen ante la opinión pública? ¿Por qué, después de conseguir con éxito las fortunas de la familia Wang y de la familia Ito, pudo aparentar un dolor eterno y, aún así, poseer cientos de miles de millones en activos y morir tranquilamente de vieja? ¿De verdad sufría? En el fondo, seguramente estaba disfrutándolo a lo grande. Ella se quedó con todos los beneficios y, al final, todavía forzó la imagen de una mujer ingenua, de cerebro enamorado, que solo había sido engañada por un canalla. Creerla sería tan absurdo como creer que yo soy Insi Huang. Dije entonces, pero yo soy diferente. Cambié de tono y continué. La familia Wang no aporta ningún beneficio a la mía, y la familia Ito no necesita depender de nadie. Así que, si me interesa el señor Wang, es únicamente porque me interesa el señor Wang como persona. Las pupilas de Jorge Wang se dilataron de golpe. Se quedó completamente paralizado en el sitio. ¿Cómo decirlo? Jorge era realmente demasiado extraño. En circunstancias normales, ¿qué hombre soportaría una humillación tan grande sin explotar? Pero él lo aguantaba todo. Se tragaba los dientes rotos junto con la sangre, sin mostrar ni la más mínima sangre en las venas. Por ejemplo, debería haberme tenido hostilidad, pero no solo no intentó pelear conmigo, ni siquiera se enfadó. Al contrario, seguía charlando y riendo conmigo, hasta el punto de hacerme dudar de si no tendría algún tipo de fetiche de cornudo. Lo que menos podía entender era que una familia como los Wang, prácticamente al borde del colapso y sostenida únicamente por el anciano Wang, no podía permitirse ningún tipo de desgaste interno. Jorge, como último heredero de la familia Wang, en teoría debería haber sido formado desde hace tiempo como alguien capaz de sostenerlo todo por sí mismo, sin dejarse arrastrar por los sentimientos. Entonces, ¿por qué era tan blando, hasta el punto de acabar quitándose la vida por una mujer? El pensamiento de una persona suele corresponderse con su trayectoria de crecimiento, pero todo lo que hizo el anciano Wang no encajaba con la lógica que debería haber tenido. Era como si, en cuanto aparecía Lucía, la línea narrativa del mundo se viera forzada a desviarse hacia una dirección incontrolable. Sinceramente, antes no creía en demonios ni en espíritus, pero cuanto más crecía, más sentía que yo y todos los que me rodeaban estábamos dentro de una gran representación teatral, marionetas cuyos hilos emocionales eran manipulados a voluntad. Había tantas cosas que no tenían sentido, y parecía que solo yo las veía como algo extraño. Cuando enfermaba y caía en ese estado carente de toda razón, sentía que no era yo el que estaba loco, sino el mundo entero, que todos estaban locos. Yo nunca pensé que tuviera una enfermedad. Entonces, Jorge, ¿qué papel eres tú en todo esto? Capítulo 05. Acomodé las habitaciones de Jorge y Emma justo al lado de la mía. Esa noche, yo, que siempre estaba acosado por pesadillas, dormí excepcionalmente bien. Antes no necesitaba poner alarma, como dormía mal. En cuanto empezaba a clarear el día ya me despertaba, pero esta vez,
No fue hasta que el equipo de grabación del programa llegó y llamó a la puerta que me desperté. Una parte de las empresas del grupo Ito está bajo mi gestión y, además, suelo aceptar entrevistas. Así que no me incomoda aparecer en cámara. Los herederos de grandes familias somos así, en mayor o menor medida. Somos medio figuras públicas. El desayuno de abajo ya estaba listo, delicado, saludable, claramente preparado siguiendo proporciones nutricionales óptimas. No lo había hecho la tía de nuestra casa. Debía de ser gente que Jorge había traído. Yo como de forma bastante sencilla en el extranjero y no suelo ver desayunos tan abundantes. Así que sin ningún miramiento arrastré una silla y empecé a comer. Entonces vi a Emma con mala cara, removiendo distraída la comida del plato, sin nada de apetito. A su lado había una criada que, con expresión dubitativa, dijo: «Señorita, coma al menos un poco, todo esto lo mandó preparar el señor especialmente para usted». No sé por qué tocó una fibra sensible en Emma, empujó el plato y gritó: «No voy a comer». Luego caminó hasta mi lado. Me miró con ojitos suplicantes y dijo sin filtro alguno: «Tío, quiero comer esas hamburguesas y patatas fritas, las de las fotos tuyas que mamá me enseñó». Me quedé quieto, en el sueño. Efectivamente, había pasado algo así. Las fotos que Lucía le enseñó eran aquellas en las que la prensa extranjera me había captado devorando comida rápida sin ningún decoro. Después, cuando la llevé a comer comida basura y a divertirse en el parque de atracciones, ella empezó a pensar que su padre, tan rígido y aburrido, era horrible, y que yo era mucho mejor que él. A mí también me gustan las hamburguesas y las patatas fritas, pero eso no significa que desprecie la comida sana y fresca. Uno no debería descargar su enfado sobre un niño cuya visión del mundo aún no se ha formado. Es tan pequeña que todavía está muy lejos de quedar marcada para siempre. Pero al segundo siguiente, Emma. Jorge frunció el ceño y la miró con seriedad. «No puedes comer esas cosas». Yo, en cambio, le hice un gesto con la mano y le pregunté a Emma: «Emma, ¿por qué no le preguntas a tu papá si él ha comido esas cosas alguna vez?» Emma miró a Jorge con desconcierto, arrugó su pequeña nariz, como si fuera a reprocharle algo, pero al final olvidó qué iba a decir. Jorge negó con la cabeza hacia mí. La cámara se enfocó en mi rostro, como si quisiera grabar todo aquel pequeño drama. Gracias a Jorge, mi estado de ánimo estaba inusualmente tranquilo. Incluso al mirar ahora a Emma, podía mantener la calma. Sonreí y dije con parsimonia: «Tu papá es una persona algo torpe y poco expresiva. Además, es la primera vez que es padre. Hay muchas cosas que tampoco entiende. Solo puede imitar la imagen del padre que tiene en su cabeza. Él también creció desde tu edad. Así que cree que tú debes crecer de la misma manera que él creció. Por eso dice las cosas de forma autoritaria, sin explicar los motivos. Solo te dice si puedes o no puedes, pero su intención es buena. Simplemente piensa que esas cosas no son saludables y que no son adecuadas para tu edad. Por eso no te deja comerlas. Ha contratado especialmente a gente para prepararte desayunos nutritivos. No lo hace para ponerte las cosas difíciles. Cree que así es lo mejor para ti». Volví a sonreír y añadí: «Cuando nosotros, los chicos, éramos pequeños, ¿quién nos explicaba nada? ¿No obedeces?». De no obedecer a obedecer solo hacía falta un segundo. Continué: «Quizá él se haya quedado anclado en el pasado». Di un sorbo a mi café y miré a Jorge. Los padres que aman a sus hijos planean pensando en el largo plazo. Pero ¿quién puede afirmar rotundamente que el beneficio a largo plazo siempre es superior al deseo a corto plazo? Comerlo una vez de vez en cuando, ¿qué tiene de malo? Me detuve un momento y seguí: «Emma, ¿no quieres convertirte en una adulta de confianza? He oído que antes, en el jardín de infancia, incluso enseñabas a tus compañeros a hacer figuras de papel. Entonces, ¿por qué no puedes tener un poco más de paciencia con tu papá y enseñarle tú también?». Emma inclinó la cabeza y murmuró para sí: «Papá tampoco ha comido alitas de pollo ni hamburguesas». Jorge asintió: «Así es». Emma volvió a preguntar: «¿Papá siempre me controla porque él también creció así?». «Sí». Emma dijo entonces: «¿Entonces el papá de papá era muy estricto?». Los dedos de Jorge temblaron ligeramente. Con voz áspera, respondió: «No, era el abuelo de papá». Capítulo 06. Que Jorge no supiera educar a un hijo no era nada sorprendente. Al fin y al cabo, en la sociedad tradicional, lo que se inculca a los hombres es, sobre todo, la responsabilidad y la obligación. Como padres no pueden ser débiles ni mostrar fragilidad. Deben reprimir sus emociones y convertirse en el pilar que sostiene a la familia. Así, los hombres tienden cada vez más a formarse como proveedores de sus esposas y proveedores del hogar. En contraste,
Las expectativas tradicionales hacia las mujeres ya se han derrumbado por completo. Lucía no necesitaba convertirse en una esposa virtuosa ni en una buena madre, porque eso sería algo altruista, una renuncia al yo. Y puesto que es así, ella solo siente que nunca ha tomado lo suficiente ni con la suficiente dureza, convencida de que todo lo que obtiene lo gana por su propia capacidad. Por eso vació el dinero de su marido para construir su imagen de mujer fuerte e independiente. Y aún así le decía a la niña que un hombre se convierte en padre en un instante, borrando con ligereza los años de esfuerzo y entrega del otro. ¿Y los niños? A menudo solo pueden percibir lo más directo, ven el cuidado y la ternura de la madre, pero les resulta muy difícil comprender ese sostén y esa carga que nunca se enfatizan ni se exhiben. Por eso, como padres, no basta con dar, también hay que acercarse a los hijos. Estos años, para curar mi enfermedad mental, he leído muchos libros de psicología. Domar a esta niña no debería ser un problema. Está torcida, no podrida. Tío, dijo Emma tras pensar durante largo rato. Entonces, si llevo a papá a hacer esas cosas, ¿papá me entenderá? Respondí, no lo sé. Me encogí de hombros. Eso tienes que preguntarle a él, si quiere o no, porque cuando invitas a otra persona a hacer algo, lo más importante es respetar su voluntad. La señorita que había crecido con el viento siempre a favor, teniendo todo lo que quería, evidentemente no tenía el concepto básico de consultar la opinión ajena. Tras asimilarlo un poco, fue obediente a preguntarle a Jorge, papá, ¿estarías dispuesto a intentarlo conmigo una vez? Jorge dudó un momento antes de inclinarse y decir con solemnidad, estoy dispuesto, Emma. Los ojos de Emma se iluminaron, como si hubiera recibido una promesa extraordinaria. Me llevé la mano a la frente, ni siquiera tú lo has hecho antes, ¿cómo vas a llevarla? Me levanté, vamos, yo los llevo. Así que Jorge y Emma me siguieron dócilmente. Mandé comprar comida basura ya preparada y luego los llevé a la cocina trasera para hacer otra tanda nosotros mismos con la freidora de aire, para comparar cuál sabía mejor. Din din. En la ruidosa cocina, Jorge miraba el tutorial y se esforzaba por rebozar con fécula de maíz. Cuando Emma se acercó a mi lado, dijo en voz baja, tío, ¿qué tengo que hacer para convertirme en alguien como tú? Parece que Lucía hablaba bastante bien de mí en su vida diaria. El nivel de confianza y simpatía que Emma sentía hacia mí era exageradamente alto. Le pregunté con curiosidad, ¿por qué quieres convertirte en alguien como yo? Entrecerré los ojos. ¿Tu mamá no te ha dicho que yo soy una persona con enfermedad mental? La expresión enfermedad mental estaba claramente fuera del alcance de comprensión de Emma. Ella dijo, creo que el tío es increíble. Lo que dices no lo entiendo del todo, pero parece tener mucho sentido. Tras un buen rato, levantó la carita con ingenuidad y preguntó, ¿cómo puedo aprender tantas cosas así? Me quedé paralizado. Esa sensación de erradicar el foco de la enfermedad, esa limpieza que parecía renovarme por completo, volvió a aparecer. Esta vez, su origen era la niña de apenas unos años que tenía delante. Le pregunté a Emma, ¿cómo? ¿Tu mamá no te enseña esas cosas? Emma negó con la cabeza. No, mamá dice que el hogar es un lugar para hablar de amor, no de razón. Me quedé sin palabras. En el mundo de Emma, todo su sistema cognitivo provenía de Lucía, que está bien o mal no era importante. Solo existía un único criterio, el llamado amor. Pero si esa frase fuera realmente un principio familiar universal, debería aplicarse a ambos miembros de la pareja. Entonces, preguntémonos, ¿acaso su significado implícito incluye que los hombres pueden ser irracionales y autoritarios con las mujeres dentro del hogar? Evidentemente no. En la realidad, esta frase casi siempre se usa de forma unilateral, exigiendo que una parte sea comprensiva y que una parte ceda. Eso demuestra que no es un principio, sino una herramienta. Le pregunté, ¿y tú crees que ella tiene razón? Esta vez Emma dudó durante mucho tiempo antes de bajar la cabeza. Su voz se volvió aún más suave. No lo sé. Era normal. Los valores que su madre le había inculcado estaban profundamente arraigados. Pero si pudiera entrar en contacto con más personas, con más información del mundo exterior, descubriría que el mundo normal contradice su percepción. Emma era, en esencia, una niña inteligente, solo que, bajo la influencia de Lucía, sentía que su padre no debería ser así, y por eso optó por abandonar a su padre y elegir a un nuevo papá que encajara con su visión interior. Ese hombre era yo. Pero ahora, lo que me parecía aún más interesante era que, después de aprender a razonar, ella abandonara a Lucía y eligiera a una nueva madre que encajara con su propia comprensión interior. Lucía no estaba a la altura. Además, yo también quería comprobar si el factor que reprimía mis episodios tenía que ver con Emma. Le pregunté,
Entonces dime ahora, ¿cuál de los 2 pollos fritos está más rico? Sosteniendo el cuenco, le puse 2 trozos en el plato. Después de probarlos, señaló uno sin dudarlo. Este. Sonreí y dije, este lo hizo tu papá. Di un mordisco a la crujiente piel dorada. El jugo tierno del pollo se desbordó al instante en mi boca. No escatimé en elogios y sonreí. Tu papá tiene bastante talento. Entiende las cosas con solo explicárselas una vez. Emma parecía estar mirando por primera vez la capacidad de su padre de frente. Asintió pensativa y dijo, papá es muy increíble. Le pregunté, entonces, ¿ahora crees que tu mamá tiene razón o no? Añadí, esto no te lo puedo decir yo. Eres muy inteligente. Seguro que tienes tu propio criterio. Igual que supiste distinguir entre estos 2 trozos de pollo frito. Por la tarde, cuando llevé a la pequeña al parque de atracciones, le di un pañuelo y le indiqué que se lo diera a Jorge, que acababa de sudar a mares después de cargarla en la red para escalar. Le dije, primera lección del crecimiento. Hablé con Emma como si fuera una amiga. Comprender a tu papá, porque, a su lado, aparte de ti, no tiene a nadie más. Si no me crees, piénsalo bien, ¿no es cierto que papá solo te tiene a ti como familia? Emma giró la cabeza y miró a Jorge, empapado en sudor. Estaba exhausto y jadeando, pero sus ojos brillaban mientras preguntaba, Emma, ¿quieres jugar otra vez? Ese era un papá que Emma nunca había visto antes. Ella se acercó para ayudarlo a secarse el sudor y, justo en ese instante, la luz del día se intensificó de golpe. Mi mundo parecía como si alguien hubiera soplado y eliminado una fina capa de polvo gris, dejándolo limpio y luminoso. Así que era esto. Me puse de pie y dije, eres una niña inteligente, Emma, creo que puedes verlo, y también lo descubrirás por ti misma. Así que era esto, añadí, cuando encuentres la respuesta, entonces ven y aprende a razonar conmigo. Capítulo 07. Así terminó la grabación del primer episodio. Jorge y Emma regresaron a su casa, y yo volví a la mía, con la idea de pasar unos días con mis padres. Pero la misma noche en que llegué, Martín apareció sin avisar, al llamar a la puerta. Además, no paraba de soltar improperios mientras me reprochaba. Muy bien, cabrón, vuelves y ni siquiera me buscas, dijo. Te estuve esperando varios días. Miré la maleta que llevaba en la mano y le dije, no. Pensaba llamarte mañana. En mi casa hay cosas tuyas desde siempre. ¿Para qué traes equipaje? Se rascó la cabeza y dijo, es para ti. Al oír eso, el ánimo de Martín pareció mejorar. Me dio una palmada en el hombro y entró en el comedor para saludar a mis padres. Martín ha venido, dijo mi madre sonriendo. Justo a tiempo. Aún no hemos empezado a comer. Siéntate, siéntate. Mis padres tenían una percepción completamente equivocada de Martín. Siempre pensaban que era alguien alegre, un poco lento para todo, que además estaba dispuesto a hacerse amigo de alguien con una enfermedad mental como yo, el típico hombre honesto que fácilmente sale perdiendo. Lo que no sabían era que alguien capaz de convertirse en mi mejor amigo, en esencia, no podía ser una persona normal. Por ejemplo, en ese mismo momento, estaba sentado en el sofá de mi habitación, acariciándose la barbilla, y con toda parsimonia me contaba todo lo que había ocurrido mientras yo estaba en el extranjero. Dijo, a María la engañaron y la metieron en un complejo. María era aquella mujer materialista y de poca inteligencia, que solo fantaseaba con casarse con alguien rico, incluso llegando a drogar a otros para lograrlo. Pregunté, ¿fue un plan tuyo? Conozco demasiado bien a Martín. Sí, respondió, con expresión serena. Continuó, Sofía está encerrada, está implicada en un caso de fraude. Sofía era esa aprovechada sinvergüenza que, solo con su cara, estafaba por todas partes el dinero del precio de la novia. En una ocasión incluso provocó que una víctima intentara suicidarse, y ella aún se burló de ello. Pregunté, ¿también fue cosa tuya? Sí, dijo lentamente. Ah, y Luna, ella, cayó en una redada contra la prostitución. ¿Qué? Luna era la chica que una vez había vomitado en mi coche. Martín dijo, esta vez no fui yo. Un día me envió de repente una tarifa. Quizás se equivocó de chat. En fin. La denuncié directamente por prostitución. No pude evitar soltar una carcajada. ¿Y limpiaste bien todo? Pregunté con cierta preocupación. No te vayas a meter tú en problemas. Sí, asintió. Antes no me acordaba. Se me olvidó decírtelo. Ahora lo recordé. Martín reacciona lento y además sufre una amnesia bastante grave. Le pregunté, ¿por qué fuiste a por ellas? Dije con algo de pesar. Podrías haber esperado a que volviera yo y encargarme personalmente. Él respondió, tus asuntos son mis asuntos. Suspiré con impotencia.
pero hacer estas cosas empeora aún más tu memoria. No, dije con calma, Martín, esta vez que he vuelto al país, mi enfermedad ha mejorado bastante, pero también he descubierto muchas cosas. Frunció el ceño y me interrumpió de inmediato. Makoto, no estás enfermo. Su voz era baja, firme y segura, disipando el escalofrío que empezaba a surgir en mi interior tras atisbar la verdad. Continué. Antes nunca entendí por qué de repente desarrollé esta enfermedad. Y tú igual. ¿Por qué de pronto tu memoria empeoró tanto y tus reacciones se volvieron tan lentas? Martín tardó un buen rato en mostrar una expresión de duda. Dije, ¿sabes lo que es una reacción de rechazo? Me quité los guantes que nunca me separaban y continué. Somos personas distintas a todo el mundo. Somos la supuración del mundo. El virus que debe ser eliminado. Marionetas que no obedecen. Personajes secundarios sin importancia. Somos, pensé, personas que quieren ser ellas mismas. Dije, quizá nuestro destino estaba decidido desde el momento en que nacimos, pero creo que quien lo diseñó se equivocó. No quisimos seguir su guión, y por eso fuimos rechazados. Mis episodios, tu amnesia, no son más que el resultado de que este mundo intenta convertirnos en algo igual a los demás. Su reacción de rechazo no admite resistencia. Desde el año en que enfermé, cada vez que tocaba a esas personas que me provocaban náuseas, me brotaban en los brazos erupciones rojas, densas y apretadas, como si hubiera entrado en contacto con un alérgeno que me resultaba especialmente insoportable. Mi resistencia era demasiado violenta, por eso perdía la razón. Mi dolor y su olvido provenían del castigo que el mundo nos imponía. Dije, Martín, toda historia tiene un protagonista, y en la historia que nos toca vivir, los protagonistas son todos personas que conocemos. Por eso las detestamos, y por eso, cuando actuamos contra ellas, nuestra enfermedad se agrava cada vez más. Así que me alejé, me fui al extranjero, y poco a poco mejoré bastante, hasta el día en que la trama principal comenzó oficialmente. Martín me miró fijamente, atónito, con la expresión completamente vacía. Abrió la boca, pero no fue capaz de decir nada. Sin embargo, al segundo siguiente, de esos ojos que no parpadeaban, cayó una lágrima. Cayó así, sin ningún gesto, sin emoción aparente. Era la lágrima que derramaba el actor atrapado bajo un papel estereotipado, llorando por sí mismo. Dije, pero ya he encontrado una manera. Le di una palmada en el hombro y, con una risa fría, añadí, las historias se pueden cambiar. Si el protagonista pierde su calificación, entonces apoyamos a un segundo protagonista y corregimos el mundo entero. Pareció reaccionar por fin. ¿Jorge?, preguntó. Era imposible que Martín recordara de pronto tantas cosas. Igual que era imposible que yo me curara de repente. La única variable en todo esto era Jorge. Ese hombre único, plano, casi sin profundidad alguna. Parecía existir solo para resaltar lo despreciable que era Lucía. Pero yo no entendía por qué. En una historia así, se tenía que retratar al hombre como alguien tan cobarde e inútil. Claramente era una historia sobre una mujer ruin, pero el hombre jamás se atrevía a decirle una sola palabra firme, mucho menos a enfrentarse a ella. En lugar de eso, la complacía sin límites, cedía una y otra vez, para recibir a cambio decepciones cada vez mayores, usando su supuesta devoción solo para conmoverse a sí mismo. Dije, tenemos que ayudarlo, Martín. Esto también es ayudarnos a nosotros mismos. Éramos amigos desde hacía casi 20 años. Él nunca me preguntaba por qué, y nunca dudaba de mí. Tal vez nuestro destino ya tenía un final escrito. Tal vez desde el momento en que nacimos, estuvimos destinados a ser compañeros de batalla, luchando hombro con hombro. De pronto, Martín estiró la mano y sujetó la mía con fuerza, igual que aquella primera vez en la escuela, cuando yo enfermé, rechazando que nadie se me acercara, pero aferrándome únicamente a su mano. Siempre habíamos sido así, existencias acostumbradas a apoyarse mutuamente. Sin dudarlo, dijo, de acuerdo. Capítulo 08. Emma y Jorge fueron obligados a abandonar la grabación del programa. Lucía me envió un mensaje para cuestionarme. Esta vez, el tono ya no era el de antes, fingidamente tierno y enamorado, sino que llevaba un reproche frío y distante. Decía, Makoto, creo que tu enfermedad es bastante inestable. En el programa también dijiste muchas cosas sin sentido. Mejor te ayudo a contactar con un médico. Sabía que estaba nerviosa, porque, tras la emisión del primer episodio, la reacción de la opinión pública en Internet no fue en absoluto como ella había imaginado. Alguien comentó, siempre dicen que Jorge no es digno de Lucía, pero yo no lo veo así, la verdad. Otro dijo, sí,
Antes Lucía decía que su marido trataba muy mal a su hija. Yo incluso pensé que era de esos que prefieren a los hijos varones. También hubo quien escribió: yo hace tiempo que sentía que algo no cuadraba. Ella, de forma directa o indirecta, siempre decía que Jorge vivía de ella, pero cuando presumía de su amor, ¿no decía ella misma que Jorge le había entregado todo el patrimonio familiar? Casas, coches. ¿De verdad nunca les pareció raro un discurso tan contradictorio? Alguien más añadió: todos los días hablándole mal del padre a la niña, y luego diciendo que la relación entre padre e hija es mala. Sí, claro que es mala. En cuanto a por qué es mala, eso mejor no lo preguntes. Y también, ¿de qué va Lucía? Ni siquiera se presenta en el programa. Si normalmente es la que más disfruta salir en cámara, ahora desaparece cómodamente, bien escondida. Ese tipo de comentarios, aunque envueltos en bromas, estaban cargados de un descontento muy real. Lo que yo no sabía era que, cuando Lucía volvió a compararme con él en casa, recriminándole una vez más todos sus defectos, Jorge, de forma poco habitual, se puso serio, frunció el ceño y dijo con frialdad: ¿y tú qué te crees que eres? ¿Tan extraordinaria? ¿Todavía fantaseas con que un director general millonario se enamore de una mujer divorciada con hijos como tú? Vete a mear y mírate al espejo. ¿Crees que estás a la altura? Para sorpresa de todos, incluso Emma, la hija que siempre había sido obediente con ella, se puso del lado de Jorge, con un tono que no parecía propio de una niña. La reprendió: mamá, decir eso de papá está mal. El marido que había sido humilde y sumiso durante media vida la humilló por primera vez con palabras. La hija que siempre había estado de su lado empezó a mostrar un cambio extraño. El hombre al que ella amaba no sentía ningún interés por ella y, además, la trataba con sarcasmo y desprecio. En Internet, la opinión pública negativa se multiplicaba sin cesar. Todo le salía mal. Todo se desviaba por completo del rumbo que ella había imaginado. Lucía ya no fue capaz de enfrentarme con calma. Esta vez, la bloqueé sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, algo me resultaba extraño. Jorge llevaba ya 3 días sin contactarme por iniciativa propia. A los mensajes que yo le enviaba respondía con educación. Pero cuando le pregunté por el motivo de haber abandonado el programa, dijo que estaba muy ocupado con el trabajo y que, por el momento, no podía verme. Justo cuando ya planeaba ir a visitarlo, un visitante inesperado llegó a mi casa. Ese día llovía a cántaros. Emma, empapada de pies a cabeza, llamó sola a la puerta de mi casa. Tenía la ropa manchada de sangre, como si se hubiera caído. La rodilla estaba herida y en el rostro tenía algunas raspaduras. Temblaba de frío. En el instante en que me vio, los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Con la voz entrecortada, dijo: tío, salva a papá. Después de llevarla dentro, darle una ducha caliente y pedir que le prepararan una infusión de jengibre, le pedí que me contara qué había pasado. Sus pequeñas manos estaban fuertemente entrelazadas, y su emoción era intensa. Dijo: papá, después de comer la comida que hizo mamá, me sobresalté, pero por suerte continuó. Se desmayó. Luego mamá mandó a gente para encerrarlo. No puedo ver a papá. Le rogué a la niñera, al chofer, al mayordomo, pero nadie me hizo caso. No podía oír la voz de su padre ni verlo. Estaba encerrado en una habitación con llave. Cada día, a horas fijas, personas con batas blancas subían a ponerle inyecciones. Y los mensajes del móvil los respondía siempre Lucía. Como Emma causó alboroto en casa, Lucía simplemente la envió a la escuela como interna. Emma se escapó aprovechando la siesta del mediodía en el colegio. No encontraba a nadie que pudiera ayudarla, hasta que se acordó de mí. Dije: lo entiendo. Bajé la mirada y añadí con voz firme: ahora mismo voy a rescatar a tu papá. Todo el patrimonio de la familia Wan ya había caído en manos de Lucía. El único familiar que Jorge tenía en el mundo había fallecido hacía tiempo, y Lucía aún ostentaba la identidad de esposa legal. Para ella, hacer pequeños movimientos turbios era demasiado fácil. Para no alertarla, llamé a la escuela de Emma para pedir permiso y le pedí que se quedara tranquila en casa, sin salir. Justo antes de irme, me llamó: Ito, tío, ¿qué pasa?, pregunté. Ella dijo: la pregunta que me hiciste la última vez, creo que ya sé la respuesta. Emma continuó: no le pregunté a mamá, fui a preguntarle a la maestra. Creo que hice muchas cosas mal, e hice que papá se sintiera muy triste. Le pregunté: ¿y tu maestra te enseñó que reconocer los errores y corregirlos es la mayor de las virtudes? Sí, la maestra me enseñó muchas cosas. Su voz infantil estaba cargada de sollozos. Que mamá piense en otro hombre está mal. Que mamá encierre a papá también está mal. Ella no tiene razón. Por eso no habla de razón. Dije: entonces, Emma Wang,
Ya tienes la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Me agaché y le acaricié la cabeza. Eres muy inteligente. Ella me preguntó. Ito, tío, ¿por qué me llamas por mi nombre completo? Respondí, porque, en mi corazón, sé que siempre vas a crecer. Capítulo 09. Al principio no pensé que Lucía llegaría a ese extremo. De verdad era lo suficientemente arrogante. A diferencia de ella, yo siempre he respetado la ley. No podía irrumpir por la fuerza en su casa. Tenía que pensar en otra manera. Martín me transmitió a tiempo una información crucial. Me dijo, Makoto, Lucía ha contactado con un psiquiatra extranjero. Vaciló un momento. Si sale el informe de evaluación. Me quedé atónito por un instante y luego solté una risa fría. Así que de ahí había sacado la inspiración. Jorge, por supuesto, no tenía ninguna enfermedad mental. Simplemente Lucía quería que la tuviera. Falsificar un informe de diagnóstico psiquiátrico era demasiado fácil. Una vez hecho público, sin nadie de la familia Wang que pudiera intervenir, Lucía se convertiría en la única tutora legal de Jorge Wang. Podría controlar a voluntad todos los bienes matrimoniales y privarlo de todos los derechos básicos como persona sana. Tal vez incluso podría ganarse una buena reputación alegando que cuida con dedicación a su marido enfermo. Para entonces, yo sería quien realmente no podría volver a ver a Jorge, mucho menos ayudarlo. Apreté los dientes. ¡Qué mujer tan venenosa! Martín estaba algo ansioso. Makoto Ito, ¿qué hacemos ahora? Preguntó. ¿Quieres que mi familia vaya directamente a rodearlos? Respondí. No actúes precipitadamente. La familia Ito ya le ha puesto mucha presión a Lucía en el ámbito empresarial. Hice una pausa y continué. Ahora tenemos que buscar algo. ¿Buscar qué? Preguntó. No creo que el viejo Wang no haya dejado unas bajo la manga para Jorge Wang, dije. Incluso si estaba controlado por la voluntad del mundo, con toda probabilidad. Igual que nosotros. Tuvo al menos un instante de lucidez. Martín guardó silencio unos segundos. Entiendo. Investigaré los antiguos archivos del grupo Wang y su equipo original. Si el viejo Wang dejó algo para Jorge, ¿dónde lo habría puesto? Tras pensarlo un poco, dije, tengo que ir al cementerio donde está enterrado el viejo Wang. De acuerdo. La lluvia torrencial seguía cayendo. El cielo estaba cubierto por una neblina espesa. Sabía en qué cementerio estaba enterrado el viejo Wang, pero no conocía la ubicación exacta. Así que empecé a buscar fila por fila. A mitad de camino me encontré con una mujer de mediana edad que estaba limpiando. Parecía ser la cuidadora del cementerio. Me llamó. ¿A quién buscas? Respondí. A Aiden. Ella parecía estar muy familiarizada con ese nombre. Se quedó quieta. Me examinó de arriba abajo y, tras un buen rato, preguntó, ¿qué eres tú para él? ¿Cómo te llamas? Y además, no es un día de conmemoración. ¿A qué vienes a buscarlo? Dije, soy amigo de su nieto. No conocía los antecedentes de esa mujer. En teoría no debería haber sido tan explícito. Sin embargo, impulsado por algo inexplicable, saqué mi documento de identidad y se lo entregué. Me llamo Makoto. He venido a... ¿Qué excusa debía inventar? Guardé silencio unos segundos y finalmente dije, he venido a ayudar a Jorge. Una frase sin pies ni cabeza, pero la mujer también guardó silencio. Sacó un papel del bolsillo, dejó la escoba, se puso unas gafas y comenzó a comparar cuidadosamente los pequeños caracteres impresos, como si estuviera verificando algo. Solo le eché un vistazo y vi que, en la primera línea, aparecía claramente el nombre de Lucía. No la interrumpí. Miró durante muchísimo tiempo, hasta que por fin, como aliviada, dijo, «De verdad no está, ya decía yo que mi memoria aún funciona bien». Dicho esto, sin explicarme nada, se dio la vuelta y se marchó, dejándome solo una frase, «Sígueme». Caminamos hasta el vestíbulo del cementerio. De entre aquellos cajones densamente alineados, abrió con precisión uno de ellos y me entregó una pequeña caja fuerte. Ella dijo, «Esto es lo que estás buscando». Soltó un largo suspiro. Han pasado tantos años, por fin puedo entregarlo. Sostuve aquella pequeña caja fuerte y no pude evitar preguntar, ¿fue el viejo Wang quien le pidió que la custodiara? Ella respondió, sí, era un hombre extraño. Incluso se compró su propia tumba. La mujer pareció sumergirse en los recuerdos y murmuró, pero también fue la persona más formidable que he conocido. Yo le debía un favor, así que le prometí guardar esto en secreto, ocultándolo de todos. Esta hoja también me la dio él. Recuerdo con claridad cada nombre que figura aquí. Cuando venía alguien de la lista, fingía no saber nada, pero yo había visto claramente que el último nombre de esa hoja era Aiden. Ni siquiera a sí mismo se dejó sin precauciones. Pregunté, ¿y si hubiera venido Jorge? Ella dijo,
Si venía solo, se lo entregaba, pero cada vez que vino, siempre había alguien acompañándolo o vigilándolo. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo. Bajé la mirada hacia la caja y dije, lo entiendo. Ella añadió, no sé la contraseña. Solo quien pueda abrirla tiene derecho a llevársela. Asentí y, casi sin dudarlo, introduje una serie de números. ¿Desde cuándo se dio cuenta el viejo Wang de que algo no estaba bien? La muerte de los padres de Jorge fue demasiado sospechosa. Si no me equivocaba, quizá aquello había sido un castigo, porque él había sido la persona más cercana a Jorge. El dolor del cuerpo nunca podía compararse con el de perder a los seres queridos. El número que introduje era la fecha de su fallecimiento. ¡Clac! La caja se abrió. ¿De verdad puedes abrirla? Parece que no esperé a la persona equivocada. Los ojos de la mujer se iluminaron. El viejo Wang también dejó aquí una libreta bancaria, pero solo puedo entregársela a Jorge en persona. Miré la caja ya abierta y negué suavemente con la cabeza. No hace falta. Dentro no había muchas cosas, un grueso montón de documentos, una carta y una nota. En la nota solo había una línea breve. La caligrafía era firme y elegante, con un aire libre y decidido. Decía, tras tantos años de ayuda, es difícil expresar mi gratitud. El dinero es para ti. No hace falta que te quedes. El futuro es brillante. Te deseo lo mejor. No había firma ni nombre, pero yo sabía perfectamente a quién iba dirigida. Se la entregué a la cuidadora del cementerio. Cerré la caja y me di la vuelta para marcharme. Ella se quedó inmóvil. Luego, desde lo más profundo de su garganta, se escapó un sollozo ahogado, pero yo ya no pude ver su rostro cubierto de lágrimas. Capítulo 10. Residencia de la familia Wang. Makoto. No esperaba que vinieras a verme. Lucía sostenía una copa de vino tinto y me miraba con una falsa ternura. Lo sabía. Tú también sientes algo por mí. Martín, sentado a mi lado, no pudo evitar soltar una leve risa burlona. Yo solo alcé la vista hacia el segundo piso, cuyas puertas estaban bien cerradas. ¿Dónde está Jorge?, pregunté. Ella respondió, él, un enfermo inútil. Lucía frunció el ceño con desprecio. Otra vez hospitalizado. Dije, no hace falta que actúes conmigo. Sonreí sin sonreír. Hoy he venido a que me entregues a la persona. Lucía entrecerró ligeramente los ojos. El dolor punzante en mi cabeza aparecía y desaparecía. Arrojé un grueso fajo de documentos sobre la mesa. Esto, dije, son pruebas de que en el pasado te apropiaste ilegalmente de bienes de la empresa. Tiré otro fajo. Estos son los antiguos estados financieros de tu compañía. La evasión fiscal es bastante grave. Otro más. Esto acredita que Jorge figura como accionista del grupo Orange. Otro. Esto es el contrato de transferencia faltante de la familia Wang. No encontraste este documento. Así que Jorge Wang sigue siendo el cabeza de la familia Wang. El último fajo. Y esto, dije, son los certificados médicos de Jorge desde la infancia hasta hoy, con certificación oficial, inteligencia normal, salud mental intacta. El informe psiquiátrico que planeas emitir queda ridículamente falso frente a este nivel de pruebas. ¿No lo esperabas? Ese médico de cabecera que os hacía revisiones cada año, siempre subía todo esto al sistema. Martín empujó tranquilamente un USB hacia el centro de la mesa. Aquí tienes, continué, las pruebas de que contrataste a gente para secuestrar a Jorge, fotos, grabaciones, registros de transferencias. El rostro de Lucía se volvía cada vez más pálido con cada documento que aparecía, cada vez más desagradable. Clavó la mirada en todo lo que había sobre la mesa y gritó, ¿cómo es posible que tengáis estas cosas? Son falsas, fabricadas. Me encogí de hombros. Si son reales o no, tú lo sabes mejor que nadie. Golpeé suavemente la mesa, ignorando el dolor cada vez más intenso en mi cabeza. También habrás adivinado quién preparó todo esto para ti, ¿verdad? ¿No llevabas años buscándolo? Su expresión cambió de golpe, pero enseguida pareció calmarse. Resopló con desdén y dijo, ¿y qué? ¿Acaso mi empresa no sigue siendo la empresa de Jorge? Ese muerto de hambre pagafantas estaría encantado de cargar con la culpa por mí. ¿Vais a mandar a Jorge a la cárcel? Además, estas cosas del pasado, aunque no fueron muy bonitas, ahora somos felices. Mientras mi marido no tenga objeciones, todo esto se considera inválido. A la policía tampoco le interesan los asuntos domésticos. Él me ama hasta el extremo, mucho más de lo que vosotros imagináis. Tras decir eso, dio 2 palmadas. Que salga mi marido. La puerta se abrió. Jorge bajó las escaleras, despeinado, con el rostro demacrado. Miró a Martín y a mí. Sus ojos, como agua estancada, se movieron apenas un instante antes de volver a quedar vacíos. «¿Lucía?», murmuró.
Lucía frunció los labios y dijo con voz dulce, cariño, estos días ya hemos aclarado todos nuestros malentendidos. Se aferró a su brazo y se pegó a él con intimidad. No hagas caso a estos locos sin importancia. A partir de ahora, solo estaremos nosotros tres, viviendo bien como una familia. Sí. Jorge estaba aturdido, pero la miró fijamente y, tras un largo rato, mostró una sonrisa boba, profundamente feliz. Loco, 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 loco. Yo no estoy loco, no estoy loco, no estoy loco, no estoy loco. Los locos son ellos, no yo. Los locos son ellos, no yo. Los locos son ellos, no yo. Maldita sí, maldita sí, maldita sea. Que se mueran todos, que se mueran todos. El mundo se invertía. Una oleada de náuseas violentas arrasó con mí ya inestablemente. Mi visión se tiñó de rojo. Me tapé los oídos intentando bloquear esos ruidos extraños, hasta que un par de manos me sujetaron y me obligaron a enderezarme. Makoto. No estás loco. Era la voz de Martín. Reacciona. Soltó mis hombros. Sacó una carta de mi bolsillo y rompió el sobre sin dudarlo. Empezó a leer en voz alta. Mi nieto Jorge, cuando veas esta carta, espero que estés bien. Cuando leas estas líneas, probablemente yo ya lleve muchos años muerto. ¿Qué estación será ahora donde tú estás? Si es invierno, abrígate bien. De pequeño siempre eras inquieto, corrías descalzo por la nieve en pleno temporal, y tu abuelo iba detrás persiguiéndote, con miedo de que te cayeras o te hicieras daño. Deseo que abras esta carta, pero también deseo que nunca tengas que abrirla, porque, si vienes solo a verme, entonces debes de estar muy, muy solo. Y seguramente te habrás topado con esos problemas que yo ya había imaginado, por eso me echaste de menos. Y yo también te echo mucho de menos. El dolor empezó a disiparse. Levanté la vista y vi que en los ojos de Jorge había aparecido una luz nueva. Se quedó mirando fijamente la carta en manos de Martín. Atónito. Lucía frunció el ceño y se lanzó a arrebatársela, gritando, ¿qué mierda es esa? Avancé de golpe y le solté una bofetada sonora. Luego le di un par más y la tiré al suelo, dejándola inconsciente por el momento, para que no estorbara. Martín actuó como si no hubiera visto nada. Siguió leyendo. Quizá porque me he hecho viejo y estoy a punto de morir. Por fin he tenido un periodo de lucidez. Jorge, ¿sabes una cosa? Cada día del pasado he estado espiando mis pecados. Todos estos años he sentido que vivía en una confusión constante. Cuando eras pequeño, no te enseñé a comportarte como persona. Cuando creciste un poco, no te enseñé a ser fuerte. Cuando creciste aún más, me impacienté y quise enseñarte directamente a heredar la empresa y entonces fui castigado. Siento que fue un castigo, Jorge, como si existiera una fuerza extraña que quisiera convertirte en alguien dócil, cobarde, sin criterio propio. Esa fuerza usó la llamada responsabilidad y el sacrificio para aprisionar mi educación hacia ti. Yo era la marioneta, cuanto más me resistía, menos libertad tenía. Por eso olvidaba constantemente qué debía hacer, qué quería hacer. Creo que eso fue el castigo. Tus padres murieron el día después de que te llevara por primera vez a la empresa. Me he arrepentido cada día. He vivido aterrorizado. Maté a mi propio hijo y a mi nuera, y aún iba a acabar matándote a ti, pero aún así quería preguntarle al cielo, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser precisamente tú? El día que trajiste a Lucía a verme, me di cuenta con horror de que quizá ella era la persona predestinada, pero su naturaleza, quise reprenderte, quise echarla, y desde ese instante, intenté rebelarme y volví a perderme a mí mismo. Jorge, aún recuerdo que, sin saber ni sentir nada, le extendí un cheque como regalo de presentación. Incluso te dije que, como hombre, debías protegerla bien, que jamás la trataras mal, y apoyé tu propuesta de entregarle el control financiero. No pude liberarme. En aquel momento yo no era más que un cascarón vacío. Pero ¿cómo podía confiar sin motivo en una extraña? La empresa es el fruto del esfuerzo acumulado durante 3 generaciones de la familia Wang. Tras un largo silencio, continuó leyendo. He vuelto a fracasar. Por suerte, ya estoy a punto de morir. Antes de morir tuve este breve periodo de lucidez. Miré tus ojos. En ese momento eras feliz. Lucía te dio una hija, pero ¿eso fue porque la familia Wang aún tenía algún valor que ella pudiera aprovechar? Sé que amas mucho a Lucía, pero tu abuelo no se atreve a pensar si ese amor está controlado o si nace realmente de tu propia voluntad. Ya no sirvo de nada, pero te he dejado algo suficiente para que puedas escapar. Si algún día ella te traiciona, si algún día despiertas y quieres marcharte, si algún día haces amigos dispuestos a ayudarte, entonces vendrás a verme. El abuelo ya no puede cuidarte. Pero, Jorge, lo único que deseo es que te conviertas en la persona que tú quieras ser.
en toda mi vida. Martín estaba leyendo Asaltos. Al llegar ahí, se detuvo. Su voz tembló ligeramente. Cerró las hojas y no continuó con el resto. Entre aquel grueso montón de papel había muchas fotografías. Aún quedaban restos de un tono rojizo, como si alguien hubiera escrito lentamente mientras tosía sangre. Gota. Era una lágrima de Jorge. Sus manos temblorosas apretaban la carta con fuerza. Tenía los dientes apretados y los hombros sacudidos, como si algo estuviera a punto de romper el encierro. Al segundo siguiente, crack. En ese instante, escuché con total claridad, muy cerca del oído, un sonido sutil de algo que se quebraba. El mundo ante mis ojos se renovó por completo. Sobre Lucía parecía haberse disipado algo invisible. Giré la cabeza para mirar a Martín y vi que él también tenía una expresión atónita. Esta carta tiene una fuerza extraña, dijo Martín. Al tocarla está caliente. Siento que yo también me he vuelto un poco. Parecía no saber cómo describirlo, pero yo sí lo sabía. En esa carta, probablemente, estaba depositada la fuerza de resistencia del viejo Wang, alguien que, como nosotros, era una cicatriz del mundo. Dije, lo hemos conseguido, Martín. La historia había cambiado. Capítulo 11. Con pruebas irrefutables de años de delitos. Lucía fue finalmente enviada a prisión. El día del juicio, Jorge, como demandante, vestía un traje impecable y presentó con orden la denuncia y las pruebas. Martín y yo estábamos sentados entre el público. A nuestro lado Emma, con un vestido nuevo. Ella nos susurró, papá se ve tan guapo. Martín también me susurró a mí. Entonces, ¿eso significa que en el futuro ya no podrá opositar a funcionario? Me quedé sin palabras, pero Emma lo oyó. Se giró hacia nosotros y dijo muy seria, mamá hizo muchas cosas malas y tiene que ser castigada. Yo antes también hice muchas cosas malas, así que también debería recibir castigo. Después de decirlo, su expresión se volvió un poco complicada. Le pregunté, ¿qué pasa? Infló las mejillas y dijo, mamá sigue siendo mamá, pero si ya no quiero a esta mamá, ¿eso significa que no tengo razón? Martín respondió con total seriedad, con las personas hay que razonar. Lucía no cuenta mucho como persona, así que no hace falta. No pude evitar soltar una risa incluso en un momento tan solemne. Emma abrió los ojos brillantes y preguntó, ¿entonces puedo no quererla? Parpadeó, pensó un poco y dijo, hizo demasiadas cosas malas, y además fue ella la primera que no me quiso. Dije con calma, eso tienes que preguntárselo a tu papá. Y te enseño la segunda lección, cuando no sabes cómo decidir algo, pregúntale a tu papá. Ella asintió obediente. Últimamente, Jorge se había hecho cargo del negocio familiar y estaba desbordado. Por suerte, Martín y yo le echábamos una mano, y no nos ayudaba gratis, además de repartir acciones. Nos regaló a cada uno una escultura de madera. Las había tallado él mismo. Había retomado ese oficio hacía poco, pero ya había conocido a varios maestros y empezaba a tener cierta reputación. Yo no entendía mucho de tallado, pero a mi padre se le iluminaron los ojos. Las colocó en el vestíbulo y aseguró, con total convicción, que eran obras de un gran maestro y que en el futuro se revalorizarían. Emma persiguió a su padre para seguir preguntándole si podían no tener mamá. No sé qué hablaron, pero de repente se giró hacia Martín y hacia mí, y en su carita delicada apareció una expresión de pura alegría. Después del juicio, fuimos a la nueva casa de Jorge. Ese día el cocinero estaba de descanso, así que cenamos barbacoa. Esta vez la hizo Jorge. Emma estaba en cuclillas lavando verduras con mucha seriedad. Yo hice un gesto con el dedo y ella corrió hacia mí. Le pregunté, ¿qué te dijo tu papá? Respondió, papá dijo que piensa invertir en grabar un programa. Para entonces, cada grupo tendrá 4 invitados y así podrán grabarnos a los 4. Martín, mordiendo una manzana, dijo, no te estamos preguntando eso. Queremos saber, ¿te dio respuesta a aquella pregunta? Emma inclinó la cabeza. Sí, dijo. Papá dijo que no pasa nada si no tengo mamá, porque en el futuro tendré 3 papás. Joder, me quedé congelado. Dije, reconocerme como padrino está bien, pero a Martín tienes que llamarlo hermano mayor. Martín asintió, y al cabo de un rato reaccionó y me gritó, esta noche no bebas, tú te sientas en la mesa de los niños. El cielo, al salir del juzgado, estaba gris y cubierto, pero caminábamos rápido, avanzando a contracorriente entre la multitud, dejando atrás las nubes pesadas, hasta llegar por fin a un camino bañado por el sol.